Noticias de Captain Marvel, X-Men Dark Phoenix, Wonder Woman 2 y mucho más aquí en Extraordinerd. A través de su cuenta de Instagram, Marvel Studios reveló con esta fotografía que ya iniciaron oficialmente la producción de la película de Captain Marvel. En semanas pasadas ya habíamos visto algunas fotografías de Brie Larson interpretando este personaje, pero estos vistazos aún no sabemos si forman parte de la película o si son parte de una secuencia postcréditos o de alguna otra película de Marvel. En esta foto describen que Brie Larson recibió instrucciones de una militar durante una visita reciente a la base de la Fuerza Aérea en Nevada como parte de la investigación para su personaje. En el comunicado de prensa que publicó Marvel junto con esta fotografía también confirmaron que la película estará ambientada en los años 90 y que la historia base de la película es una guerra galáctica entre dos razas alienígenas, quienes suponemos son los Kree y los Skrulls. Además, la actriz compartió este video en su cuenta de Instagram en donde menciona que 9 meses de entrenamiento sí tienen efecto en tu cuerpo. Sin duda, Larson se está preparando muy bien para este papel y no podemos esperar para verla en acción. Finalmente, Marvel News dio también unas actualizaciones interesantes de esta película. Según su información, revelaron algunas adiciones al elenco que les resultarán familiares. El primer nombre que mencionan es Lee Pace, el actor que interpretó a Ronan en Guardianes de la Galaxia. También está el nombre del actor Jimon Hunso, quien interpretó a Korath en Guardianes de la Galaxia también. Y finalmente también está Clark Gregg, o sea, el agente Coulson. Considerando que esta película está ambientada en los años 90, no es sorpresa que veamos nuevamente a Nick Fury y a Coulson trabajando juntos. Además, esta película también nos presentará el conflicto entre los Kree y los Skrulls. ¿Qué les parece esta posibilidad de ver nuevamente a Coulson en el cine? La semana pasada se estrenó el nuevo tráiler de Deadpool 2 y ahora el actor Louis Tan, a quien recientemente vimos en Iron Fist y también en Into the Badlands, confirmó en sus redes sociales que él interpretará a Shatterstar en esta secuela y será un integrante de X-Force. Anteriormente ya habíamos especulado que este era el personaje que vemos en los trailers, pero es bueno tener una confirmación oficial de parte del actor. No sabemos si este actor o personaje estarán presentes en la película de X-Force, pero este equipo se consolida con la integración de personajes como Bedlam, quien será interpretado por Terry Crews, y Domino. Adicionalmente también estrenaron estos pósters con movimiento de la película centrados en sus protagonistas, o sea, Domino, Negasonic Teenage Warhead, Blind Doll y Vanessa. En más noticias pequeñas de Avengers Infinity War, Marvel estrenó estos nuevos pósters de la película en donde nuevamente vuelven a reunir a los héroes que veremos enfrentándose a Thanos. Cada póster cuenta con el color de una de las gemas del infinito que buscará encontrar Thanos. Además, Marvel estrenó también un spot televisivo de la película con unas cuantas escenas nuevas, entre las cuales destaca un nuevo vistazo a Groot y la actitud adolescente que tendrá. Avengers Infinity War se estrenará este 27 de abril. En una noticia decepcionante para los fans de X-Men, esta semana nos enteramos que 20th Century Fox retrasó el estreno de sus dos próximas películas centradas en esta franquicia. Primero, la película de X-Men Dark Phoenix cambió su fecha de estreno del 2 de noviembre de 2018 y ahora la veremos hasta el 14 de febrero de 2019. Mientras que The New Mutants, que primero tenía una fecha de estreno para el 13 de abril del 2018 y luego la cambiaron al 22 de febrero de 2019, ahora tiene otro ajuste y se estrenará hasta el 2 de agosto de 2019. De acuerdo a información de Collider, las razones de estos retrasos se deben a algunas regrabaciones que tienen que hacer para ambas películas. En el caso de Dark Phoenix mencionan que ya tuvo lugar una función de prueba de la película y después de ver los resultados requieren hacer algunas cuantas regrabaciones. Pero debido a que su película cuenta con un elenco compuesto de actores de gran renombre como por ejemplo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, entre otros, les resulta muy difícil volver a reunirlos a todos para realizar estas grabaciones extra. Por ello, la fecha más
más cercana para reunirlos a todos nuevamente es hasta agosto o septiembre de este año, por lo cual les da unos cuantos meses para realizar los efectos visuales necesarios. En cuanto al caso de The New Mutants, ya habían retrasado antes su estreno para hacer la película más de terror y según su información, el director Josh Boone ya está satisfecho con la película, pero ahora Fox quiere que la cinta tenga un tono distinto de la misma forma que Logan y Deadpool. Así que las regrabaciones de esta película serán más extensas y mencionan que podrían volver a grabar un 50% de la película y agregarán 1 o 2 personajes nuevos. Finalmente, también el director Josh Boone ha tenido diferencias creativas con el estudio, así que las razones del retraso de esta película son más complejas que las de Dark Phoenix. Sin duda, estas noticias no son nada alentadoras para los fans, pero ojalá la espera valga la pena. La semana pasada les reportamos la noticia de que la serie animada de Deadpool de FX, que iba a ser realizada por Donald Glover, fue cancelada para decepción de muchos fans. Así que durante la semana el actor publicó en una serie de tweets el guión de uno de los episodios de la serie y en donde aclara que su partida de la serie no se debió a falta de tiempo. Este guión lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de Extraordinerd por si lo quieren leer. El miércoles Variety reportó en exclusiva que el actor Pedro Pascal, a quien seguro identifican por haber interpretado a Oberyn Martell en Game of Thrones y también es Javier Peña en la serie de Netflix Narcos, se ha unido al elenco de la secuela de Wonder Woman. Anteriormente Pascal ya había trabajado junto a la directora Patty Jenkins en la película para televisión Exposed. En su información no revelan qué personaje interpretará, pero sí dicen que tendrá un papel principal en esta secuela. Sobre esta película sabemos que Kristen Wiig interpretará a la villana Cheetah y Gal Gadot regresará a interpretar a Diana Prince. ¿A quién creen que interprete Pedro Pascal? Este año DC estrenará una nueva película animada que adaptará la historia de The Death of Superman y esta semana tuvimos un primer vistazo en video a cómo lucirá la película. Además revelaron quiénes darán voz a los personajes principales. Jerry O'Connell será Superman, Rebecca Romijn será Lois Lane y Rainn Wilson será Lex Luthor. Además Rosario Dawson será Wonder Woman y Nathan Fillion será Linterna Verde. Esta adaptación de The Death of Superman será continuada posteriormente con otra película animada titulada Reign of the Superman. En una noticia exclusiva, Deadline reportó que Netflix ha adquirido los derechos para realizar una película live action basada en el personaje de Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, o también conocida como Where in the World is Carmen Sandiego, es una franquicia de programas de televisión y juegos que se centra en la protagonista Carmen Sandiego. También reportan que la actriz Gina Rodríguez, a quien vimos recientemente en la película Annihilation, interpretará a Sandiego en la película. El año pasado la misma actriz había firmado un acuerdo para darle voz al personaje en una serie animada, pero ahora ella también será quien la interprete en la versión live action. Carmen Sandiego ha tenido apariciones en series de televisión, videojuegos, libros, cómics y ahora tendrá una película live action. Rodríguez también producirá la película, la cual aún no tiene guionista ni director, pero igual se espera que estrene en algún punto del próximo año. Una breve actualización de algunas películas presentaron estos pósters nuevos de algunos de los estrenos que veremos este año. El primero es un póster internacional de Rampage, también tenemos este nuevo póster de Los Increíbles 2 y otro póster internacional, pero ahora de Deadpool 2. A pocos meses del estreno de Solo a Star Wars Story, esta semana Vulture reportó sobre los problemas durante las grabaciones con los directores anteriores Phil Lord y Chris Miller. Su información proviene de un actor que trabajó en la película pero que no quiso identificarse públicamente. De acuerdo a lo que él menciona, la diferencia entre trabajar con estos directores y Ron Howard es que Howard es un director mucho más eficiente al momento de grabar. Según él, Lord y Miller hacían más de 30 tomas por escena, lo cual reflejaba para ellos que los directores no estaban seguros del trabajo que ellos mismos realizaban ni del que le pedían a sus actores. Por otro lado, Howard realizaba el mismo trabajo en 2 o 3 tomas. Él menciona que después de 25 tomas, los actores se veían entre ellos diciendo: esto se está poniendo raro.
así que el asistente de dirección tenía que intervenir y ayudar a los directores. Este actor dice que cuando Howard llegó, él tomó el control de la producción y obtuvo inmediatamente el respeto de la gente. También esta semana nos enteramos de que Lord y Miller tendrán un crédito en la película como productores ejecutivos y Ron Howard como director. En cuanto a Alden Ehrenreich, dice que sí tuvo un instructor de actuación para ayudarle en las escenas y dice: Alden no es un mal actor, solo no era lo suficientemente bueno. Pero también aclaró que este instructor sí le ayudó bastante. A esto Lord y Miller no comentaron nada específicamente, pero Chris Miller publicó en su Twitter: no crean todo lo que leen. Tal vez nunca sabremos qué sucedió en realidad detrás de estos problemas en la producción, pero por ahora podemos esperar para ver la película el 25 de mayo. Hora de saludos. Los Extraordinerd de la semana son Freddy Mesa, Jesús M. Cifuentes, Adrián González, Reiner Alvarado de Costa Rica y Beto Drummer. Si quieres ser un Extraordinerd, manda tu foto a facebook.com/Extraordinerd y las 5 con más me gusta serán las elegidas. Para más nerdez, suscríbete a este canal y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un Extraordinerd? Adiós. ¡Mua! ¿Lista? Sí. Corriendo. Corriendo. Más aquí en Extraordinerd News. Todavía no tiene nueva imagen. ¿Verdad? Todo es culpa de ella. ¿Me extrañaste, Paola? No, porque no han habido bloopers, no han habido Extraordinerd. Pero ya estoy aquí. No hay nueva imagen, no hay nada. Este canal se está hundiendo cada vez más. Por mi culpa. Por tu culpa. ¿Cuándo quieres la nueva imagen? La próxima semana. Lo puedes. Ay, seguro no. En algunas... O sea, subir un poquito la velocidad. Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cómo no? Dejando juntos. No, estoy diciendo muy extraño. Quicksilver se murió. Sí, pero el primero. ¿Escuchaste mi panza? Y se quedó grabado. ¡No! Ay, no manches mi panza. Sí. Disculpen, es que tengo que comer cada 3 horas, si no me da esto. ¿Corté? ¿Come algo?